Bueno, la primera parte de la lectura de Rodríguez de 1999 trata de definir o se hace la pregunta de qué son los estudios críticos del derecho. Entonces, para hacer esto, lo divide en tres partes para saber, define qué son los estudios y en qué sentido es plural, por qué críticos y por qué son del derecho. Entonces, primero que todo, se habla de estudios como en plural, debido a que se recogen amplias colecciones de literatura jurídica de múltiples autores a lo largo de los años, con diferentes ideologías. Además, Rodríguez define a los estudios críticos como una red de trabajos que hacen crítica de objetos específicos, en este caso del derecho. Se dice que estos estudios críticos tienen un propósito y se cita a Kennedy, el cual dice que este propósito es poner al descubierto el sentido político de la práctica cotidiana de los jueces y de los juristas que crean el derecho mientras se ven a sí mismos como meros instrumentos del mismo. Más adelante también se introduce el término de la hermenéutica de la sospecha. Y como dice textualmente Rodríguez en la lectura, se buscan motivos ideológicos ocultos en decisiones judiciales que se presentan a sí mismas como técnicas deductivas, objetivas, impersonales o neutras. Por último, para especificar y explicar el sentido de por qué estos estudios críticos son del derecho, se dice que este movimiento se entiende como una corriente jurídica, es decir, como un conjunto de trabajos y actividades relativos tanto a las cuestiones técnicas como a las cuestiones prácticas. Cuenta el contexto que nos acaban de dar mis compañeros, es hora de hablar un poco más de lo que de lo que Rodríguez quiere hacer con esta herramienta jurídica de la crítica hacia el derecho, la hermenéutica de la sospecha, la que llama él en su libro Libertad y restricción de la decisión judicial. Entonces, básicamente, esta crítica que él le hace al derecho es un modo de interpretación jurídica que se llama la hermenéutica de la sospecha. En rasgos generales, de manera general, es un estilo de interpretación que busca leer de manera escéptica para poder revelar fragmentos o significados escondidos de un texto legal, sobre todo de una interpretación de un juez constitucional. Básicamente, el autor nos dice que se hablan de unos estudios de una cantidad de trabajos que, que tratan distintos discursos jurídicos y estos estudios lo que hacen es rechazar estos análisis sistemáticos para por fin encontrar el propósito realmente detrás de un texto. Esto sobre todo pasa en temas controversiales, en decisiones controversiales. Entonces te puede relacionar muy sencillamente con la lectura de, de Vergallo. Vergallo que en su escrito acerca de argumentos jurídicos sobre el aborto hace un recuento de la trayectoria jurídica de la decisión del aborto en Argentina y básicamente hace todo este recorrido para contarnos que muchas veces las decisiones de las altas cortes frente a temas polémicos en cuanto a sus consideraciones de las sentencias pueden generar controversia, sobre todo por eso, porque son temas jurídicamente tan complicados y tan peligrosos en cuanto a su decisión, lo que hace es pues, que se mete de lleno en un texto legal complejo, tedioso, difícil de leer, y eso mismo es lo que hace Rodríguez con su hermenéutica de la sospecha, que es que quiere romper ese status quo cultural y social, realizando una técnica pues, de crítica a estas prácticas. Pues obviamente este estilo de interpretación es muy distinto a los formalistas y textualistas, que pues básicamente lo que está haciendo es romper con ese texto jurídico largo que puede ser engañoso muchas veces porque no va de lleno a la consideración o a lo que en verdad se quiere decir en el texto. Por ende, lo que hace pues Vergallo, como mencioné, es romper ese status quo cultural con una técnica de interpretación para en verdad entender lo que se quiere decir en el texto. Porque muchas veces lo que Rodríguez dice es que el juez lo que tiende a hacer es básicamente llenar ese texto de palabras jurídicas difíciles de entender sin ver el propósito realmente escondido y pues tapándolo de palabras para que no se pueda entender muy bien qué es lo que quiere hacer con su decisión. Exactamente por esto que dice Vergallo, que es que muchas veces estas decisiones de las altas cortes en temas pues, complicados tienden a ser muy polémicos, por ende usan esta herramienta que es intentar tapar lo más posible
lo que quieren decir en su definición. Y lo que Rodríguez hace con esta herramienta de la hermenéutica es lograr encontrar ese verdadero significado y el verdadero propósito del texto. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Edgar Felipe Rojas y me correspondió el texto Libertad y restricción en la decisión judicial Rodríguez César. Como pueden ver, son 6 los ítems que vamos a trabajar en la siguiente presentación. El primero es qué es la adjudicación judicial. El segundo, ejemplificación y reglas jurídicas. Tercero, efectos de las decisiones judiciales / el caballo de Troya. Cuarto, el giro fenomeológico. Quinto y último, ocultación deliberada de los motivos ideológicos. Bueno, aquí dando la ejemplificación y posterior las reglas jurídicas. Bueno, siguiendo con las reglas jurídicas, estas para Kennedy las podemos encapsular en 4 tipos, que es el tratamiento de ciertos grupos sociales y de sus prácticas. En este caso se da un tanto y un ejemplo claro son como las protestas, las manifestaciones que se pueden dar en un consulado, es decir, en un consulado de personas que podríamos llamarlo país. El segundo, el diseño del mercado, la burocracia pública y privada y los sistemas familiares y su impacto en el poder de negociación relativos a los grupos sociales. Se considera la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Esto se da desde la Constitución del 91, donde la familia es el motor que impulsa la misma sociedad. El tercero, la elección de tratamientos represivos o terapéuticos en el ejercicio del poder saneador del Estado o de las personas privadas. Eso es cuando un grupo de personas o un conglomerado tiende a ejercer prácticas, pues se podrían decir, peligrosas o que atenten contra los demás. Aquí es donde el Estado toma riendas en el asunto y delimita ciertas participaciones, aunque no las puede delimitar del todo porque quitaría la autonomía de la ciudadanía. Cuarto y último, los procedimientos de toma de decisiones en los ámbitos públicos y privados. Eso se da más en los cargos altos, en las personas que dirigen tanto la parte pública como el Estado, los gobernantes, los ministerios, el Senado, y en las mismas privadas que son las empresas. En este caso, pues se podría decir que los gerentes o los jefes al mando. Bueno, en los efectos de las decisiones judiciales ya se entra más en materia de la adjudicación de los ideales en la toma de decisiones judiciales. ¿Qué sucede? Luego de tomar una decisión judicial, intervienen 3 puntos importantes que suceden de forma casi inmediata al momento de proferir el fallo. En primer lugar, se efectúa el efecto primario. Este recae inmediatamente sobre el grupo que beneficia. En comparación de la contraparte, esta decisión se verá reflejada en casos posteriores. Se podría decir que se toma el precedente. En segundo lugar, el fallo proporcionado hará parte de las reglas de juego de las luchas futuras entre los grupos ideológicos. Se podría decir que izquierda y derecha. Aunque el fallo vaya a favor o en contra de, por el mismo hecho de ser un juez, la decisión va a ser imparcial y neutra. Esto, por la misma aceptación del público, va a tener gran fuerza en las próximas disputas o conflictos que se relacionen al que se está fallando. Y en último lugar, se liga el fallo por una construcción del público a una decisión imparcial y justa, por la misma concepción social que se tiene de los jueces. De aquí parte el efecto de controversia. Este efecto es la creencia del público de lo establecido en sus sentencias es correcto. Se tiene a los jueces como una figura inmaculada, neutral, que ninguna otra persona lo puede coaccionar o exhortar a tomar decisiones. Simplemente se rige por la norma, la interpreta a su forma de concepción, por decirlo así, y toma la mejor decisión posible para los casos donde se vea enfrentado. Finalizando así, los efectos de las decisiones judiciales, interviene una parte muy importante y señala Rodríguez, que es el caballo de Troya. Pues como algunos ya saben, el caballo de Troya era una forma de ingresar a un reino, dando como un presente, y este mismo caballito entraban y atacaban el reinado, por decirlo así. Sucede que en la decisión
judicial, el caballo de Troya, tiene dentro alguna inclinación política o ideología, aunque no se dé de forma sutil o de forma explícita, está ahí presente en la decisión del juez. Viene un ejemplo muy importante que es la Constitución de 1991, que da a la ciudadanía una cosa muy importante que se llama la acción de tutela, que es utilizada en las estudiantes embarazadas, estudiantes adolescentes de colegio, que quedaban en estado de embarazo mientras cursaban sus últimos años o, en algunos casos, grados novenos, décimos o 11. Sucede que al momento de estar en estado de gestación, los colegios les parecía casi una falta de ética que una jovencita de tan corta edad quedara embarazada, por lo que tomaban la decisión de expulsarlas del colegio para así no tener que lidiar con la presión social que se tenía antes de la Constitución del 91, en la época del 80. ¿Qué sucede? Gracias a la tutela hubo una reivindicación de derechos y hubo nuevas normas en el juego. Aquí es donde terminan los efectos políticos, la adjudicación política y la neutralidad en la retórica de las sentencias y la aplicación del derecho. Sucede que el campo del derecho se amplió, fue más diverso, acogió más espacios y gracias a esto aproximadamente 749 mujeres en estado de gestación pudieron terminar su curso, su bachillerato en el colegio donde lo venían haciendo. A lo largo del texto, Rodríguez nos hace ciertas preguntas y una de las más relevantes con la siguiente es: ¿cómo se puede defender la tesis crítica que señala la influencia constante de las ideologías políticas y de las preferencias ideológicas de los jueces en los fallos? Sucede que hay algo muy importante que los jueces se escudan en ello, que es la discrecionalidad judicial. Esto quiere decir que una toma de decisión no necesariamente debe promulgarse sus inicios ni sus convicciones, simplemente por ser una figura neutral y que utiliza en su misma retórica de las sentencias la aplicación del derecho, por ende no se apelaría a que se está tomando una decisión parcial, sino imparcial. Aquí en una parte que dice la mecánica del... Bueno, una parte muy importante que quise rescatar del texto fue la siguiente. Por lo tanto, lo que realmente sucede puede ser detectado solo si, en lugar de presentar atención al texto del fallo, el lector crítico construye una interpretación alternativa que dé cuenta de los intereses ideológicos en juego. Esto está fuertemente relacionado con Zuleta, que menciona en su texto que a lo largo de la lectura de algún libro se debe extraer el código del mismo e interpretarse y crear un código nuevo de este, para que así las interpretaciones sean muchísimo más amplias, y se habla también del pragmatismo dentro de estos. Viene algo muy curioso que es el giro fenomenológico. Este abandona los referentes tradicionales de descripción y evaluación de la decisión judicial para centrarse en la descripción de las experiencias personales del juez en un caso concreto. Este movimiento hacía lo que acontece en la práctica, que es llamado giro fenomenológico. Dice Rodríguez en su texto: se centra en el punto de vista desde su interior, desde los inicios de estas adjudicaciones. No debemos observar las influencias desde el punto de vista o la óptica exterior, sino desde la parte interior del juez, cómo éste las interpreta y las toma a favor o en contra del grupo, de los grupos que están en disputa. Viene una parte muy importante que es la restricción y libertad, como dice su nombre, restricción y libertad en la decisión judicial. Y nos plantean el siguiente ejemplo. Un artesano tiene a su disposición cierta cantidad de materiales que lo limitan en tanto a la parte física, pero no a la parte como interpretativa o creadora. Sucede que en un juez sucede o ocasiona lo mismo. Un juez tiene a su disposición normas, leyes, que debe regirse bajo estas, pero su interpretación es libre.
él puede recorrer, él puede adjuntar, puede quitar, puede sobreponer una y otra, pero en cuanto no se salga de los límites establecidos, estará bien para su fallo. Ya para la finalización del tema, se hace una última